En esta sesión que va a tratar sobre bioética, pandemia, tecnología y derechos humanos, la intención es revisar el contexto, el marco de bioética, de los principios de la bioética y del enfoque de derechos humanos cuando se enfrentan crisis sociosanitarias. Vamos a ver que incluso en situaciones de emergencia aguda, como pueden ser situaciones de problemas de seguridad interior de una nación o una catástrofe, o como ocurre con el caso del COVID-19, en una crisis de carácter sanitario, y que para el caso chileno entronca desde octubre del 2019 con una crisis de carácter político y que ya venía arrastrando un componente de descontento y desigualdad social fuerte, y por eso es que planteo lo de la crisis de tipo sociosanitaria. Incluso en esas condiciones hay un marco de derechos humanos y una serie de principios que deben actuar como brújula moral cuando se toman decisiones. Ese marco de derechos humanos y principios bioéticos queremos ponerlo como un contexto de evaluación para ver cómo han actuado los gobiernos frente a esta crisis sociosanitaria y específicamente lo que ha ocurrido en el caso chileno durante este último año, para razonar, para ver de qué modo la gestión de la crisis, más que siendo que utiliza un dispositivo médico y biomédico para enfrentarlo desde el discurso y desde la presencia y desde la instalación de toda una infraestructura biomédica para contener aparentemente y para aplanar la curva de contagio del virus, lo que se hace más que atacar la enfermedad es que se acude a una forma a través del dispositivo biomédico de control de grandes poblaciones. Es por eso que el confrontar el marco de derechos humanos, los principios de la bioética, con la forma en que distintos gobiernos, la mayor parte del planeta, ha gestionado la crisis sociosanitaria de modo bastante autoritario, el marco de comprensión de la biopolítica nos resulta muy útil para captar ahí, y este sería el tercer elemento, una constante histórica que se ha venido observando hace más de 100 años, en algunas partes ya hace unos 200 años, que tiene que ver con la medicalización de la vida cotidiana, es decir, cómo asuntos que no son de tipo médico se convierten en sujeto y objeto de captura y de administración desde el enfoque médico. Esa evaluación de la medicalización, que es una tendencia de largo plazo que ya observó el propio Michel Foucault para Occidente, en la actual gestión de la crisis sociosanitaria por el COVID-19, desde un formato de estados que han actuado en forma autoritaria para controlar grandes poblaciones, es decir, que se valen del discurso biomédico y la práctica para en realidad ejercer políticas de control social y disciplinamiento. La forma en que esto ha sido desplegado ha sido en una nueva manera de medicalización, que es la que vamos a llamar una medicalización de carácter tecnológico, con el uso de aplicaciones de rastreo que persiguen desde lo que se plantea el poder aplanar la curva de contagio y poder aislar, poder hacer el rastreo de personas, etcétera, pero que rápidamente se convierte, como hemos podido observar en distintas partes del mundo, en un dispositivo de control y de suspensión de libertades políticas, libertades y derechos políticos que están en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en torno a estos ejes es que la intención es ofrecerle una reflexión que pone en vínculo elementos de la biopolítica, la bioética y los derechos humanos en el contexto del COVID-19 para gatillar reflexiones y prácticas que puedan poner alerta a este uso intensivo de tecnología de la información en el contexto de lo que podríamos llamar junto a algunos autores y autoras como el capitalismo de la vigilancia o la economía de datos. Entonces, el contexto del COVID-19. Resulta que
abstrayéndonos primero del COVID-19, hablando en términos más generales, cuando ocurren enfermedades infecciosas, es decir, hay un brote agudo de enfermedades infecciosas, como la actual pandemia por coronavirus, el COVID-19, que ya se ha propagado a nivel global y que muy probablemente ya estemos asistiendo incluso a una segunda curva, por lo menos en los países europeos. Estos brotes infecciosos, que el COVID-19 puede que resulte novedoso, pero los brotes infecciosos han estado presentes en la historia de la humanidad. Normalmente lo que generan en distintos ámbitos de la vida cotidiana de las personas, pero también a nivel de los tomadores de decisión, un clima de incertidumbre muy, muy aguda, y la necesidad para que tienen que tomar decisiones que involucran a grandes números de personas, pero sobre la base de poca evidencia aún sistematizada. Es decir, se trata de la toma de decisiones, que es lo que que es el corazón de lo que es la política. La política consiste en hacer que las cosas se hagan, más allá de ciertos planteamientos que sostienen que la política sería como hacer lo posible, o el arte de la negociación, etc. Una buena política es la política que logra que las cosas se hagan, ¿ya? Es decir, ¿cómo hacer buena política entonces? Es decir, ¿cómo tomar decisiones para hacer que las cosas se hagan en el caso de brotes infecciosos agudos cuando se dispone de poca información? Esa situación de incertidumbre de los tomadores de decisión, con mayor razón lo viven la población en general, que además está padeciendo el brote infeccioso, no sabe muy bien la magnitud de lo que se trata, está atenta a las medidas que le ofrece la autoridad. En definitiva, se genera como una crisis que pudiera ser hasta de carácter ontológico, es decir, ocupando aquí un concepto que trabajaba Anthony Giddens respecto a la certeza ontológica que requerimos para la actividad de la vida cotidiana. En nuestras interacciones confiamos que hay ciertos sistemas, ciertas instituciones, ciertas relaciones sociales que ya se han estabilizado, que funcionan de una manera tal que nosotros tenemos expectativa de que éstas vayan a rendir de acuerdo a su objetivo, y eso nos permite a nosotros entonces operar con confianza en la vida cotidiana. Cuando hay accidentes biográficos en la vida individual de las personas, pero cuando hay además esto a nivel de lo social y de la comunidad política, podemos estar asistiendo entonces a una crisis de carácter ontológico donde hay un desconcierto respecto de la vida misma, Es decir, ¿qué es lo que, hacia dónde vengo, hacia dónde vamos, como las grandes preguntas? Pero aquí se instala ese gran cuestionamiento de lo que es el ser respecto a la vida misma, es decir, a la vida cotidiana, a la vida factual. En ese clima de incertidumbre es fácil que los tomadores de decisión descansen en criterios más bien técnicos, burocráticos, administrativos, es decir, que intenten justificar sus tomas de decisión basadas en la evidencia, pero sabemos que ya es poca, a partir de criterios que dejen por fuera principios y valores. Es decir, que se tomen decisiones que tienen que ver más bien con el carácter de administración de la crisis, más que una gestión de ella que tiene que ver con conservar, aún en la crisis, es decir, aún más, especialmente en situaciones de crisis, el actuar desde cierto marco de principios y fundamentos sólidos que tienen que ver con valores compartidos. Uno de esos marcos sólidos que tiene que ver con valores compartidos como mínimos transversales, al menos en lo declarativo, al menos en la pretensión, es la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con su catálogo de 30 derechos, entre civiles, sociales y políticos, los colectivos, el derecho de los pueblos y los derechos ya hoy día que además tienen que ver con temas vinculados a la identidad, al medio ambiente, a las futuras generaciones. ¿Ya? Es decir, en las distintas categorías de derechos humanos se ha alcanzado cierto consenso universal, desde el cual incluso podemos evaluar cuándo los gobiernos cumplen o no cumplen, cuándo los estados cumplen o no cumplen
ese compromiso con los derechos humanos, que esa Carta Fundamental, la Declaración, sigue siendo el documento hasta el día de hoy mayoritariamente suscrito por la mayor cantidad de estados nacionales. Bueno, el marco internacional de derechos humanos establece que incluso en situaciones de crisis, de emergencia, de seguridad nacional, de orden político, de crisis política, de desorden público agudo, cuando las instituciones están en una situación de derrumbe, o en situaciones de crisis sanitaria, hay ciertos derechos que, dada la situación de crisis, se podrán limitar, pero hay otros derechos que jamás pueden ser puestos en cuestionamiento, ni llegar a una situación que los limite a tal punto que las personas no puedan gozar de ello. Entonces, por ejemplo, para el caso de la crisis por COVID-19, en distintas partes del mundo, y especialmente en el caso chileno, aunque el caso chileno, como ha sido usual en nuestra historia, de una forma bastante sui generis, se ha llegado a tomar medidas de confinamiento total. Es decir, entre el toque de queda, en declaración de estado de emergencia nacional, que suponen entonces que son otras instituciones las que toman las riendas del orden público inmediato, que le otorgan ciertos poderes de emergencia al Ejecutivo, y que, por ejemplo, limitan el derecho a la libre circulación por las calles, que es un derecho humano, la libre circulación es un derecho humano, limitan el derecho a poder salir, a no quedar preso en ningún espacio, hay confinamiento, y hay una serie entonces de derechos en que situaciones de crisis pueden ser limitados. Pero hay otros derechos que incluso en situaciones de crisis de la más aguda que hayan, jamás pueden ser limitados. Y uno de esos son los que señala, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que vincula el catálogo de derechos humanos con ciertos principios de la bioética. La bioética, que es una disciplina relativamente joven, que tiene alrededor de 50 años, es una disciplina de ética aplicada que ya no reflexiona respecto a grandes valores en abstracto, por ejemplo, qué es lo bueno, qué es la justicia, qué es hacer el bien, sino que, y ese es su carácter aplicado, identifica dilemas de carácter bioético, donde están puestos en relación el bios, la vida, la vida material, la vida que normalmente entendemos como la vida natural, la vida de la especie, la vida del planeta, etcétera, la salud de las personas, con la ética, con principios que a partir de los cuales nosotros podemos evaluar qué consideramos que debe tener mayor primacía en un momento dado de toma de decisión. Entonces, en la historia de Occidente, por la especialización de la ciencia y un gran avance del positivismo durante el siglo XIX e inicio del siglo XX, se da un debate muy, muy agudo, y terminan separándose disciplinas tales como lo que hoy día conocemos como la humanidad, por ejemplo, la filosofía, donde está la filosofía moral, las ciencias sociales, que serían ahí como entre una ciencia blanda y una ciencia dura, y el ámbito de las ciencias naturales, y ya ámbitos más de la física, las matemáticas, etc. Y normalmente en el sistema dominante se suele identificar como lo científico propiamente tal a este reino de las ciencias naturales, las ciencias biológicas, o la ciencia física, la ciencia química, mientras que la humanidad sería algo del orden de lo subjetivo. En la ciencia de la vida, las ciencias naturales, la ciencia físico-matemática, se darían explicaciones respecto de las cosas, buscando relaciones entre variables, causalidades. En cambio, en estas áreas de las humanidades estaríamos en el ámbito de lo cultural, lo simbólico, ya no se buscarían explicaciones causales, sino que estaríamos en el orden de lo interpretativo, de lo fenomenológico. Bueno, esta hiperespecialización, como una especie de conflicto de las facultades, esta separación de agua, llevó a que el ámbito médico, el ámbito biomédico, entre otros, a pesar de que tiene una ética propia, que es la ética médica, desde Hipócrates en adelante, de la Grecia clásica,
de 500 años antes de Cristo, la época de Pericles, ya está Hipócrates con el juramento hipocrático, con el juramento, un principio universal, que está presente en todas las grandes culturas y las grandes religiones, que es el principio de no hacer daño, ya el primum non nocere. La ética médica venía de ese principio. Sin embargo, cuando se empieza a volver cada vez más técnica y tecnológica, es decir, mediada por la técnica, y empieza a perder un componente más bien que algunos han considerado como humano, que tiene que ver con la vivencia propia de quien padece la enfermedad y de la compasión de quien ayuda, el altruismo, de la solidaridad, sino que la medicina se convierte en forma bastante dominante en la gestión de cuerpos fragmentados, hiperespecialización, personas sin nombre, sino que pasan a ser patologías, y con instrumental que viene a medir, pesar y contar, etcétera, y se va perdiendo esta dimensión antropológica de la vivencia interior de la enfermedad, por ejemplo, en el encuentro clínico. Esa tendencia de la medicina recibió una crítica muy, muy fuerte durante el siglo XX, a mediados del siglo XX, y ya en forma muy acentuada en los años 60, en el contexto de los movimientos sociales por los derechos civiles en distintas partes del mundo. Entre ellos, las organizaciones de pacientes empezaron a exigir formar parte de la toma de decisión respecto a los tratamientos, los cuales las personas se ven, por su condición, por la situación, por el diagnóstico, se ven obligadas muchas veces a seguir sin que se les consulte su opinión. Y su opinión tiene que ver entonces con su identidad, con sus valores, con sus derechos humanos, los derechos humanos, incluso los más básicos que serían en la tradición liberal, los civiles y políticos, el derecho al autogobierno, a la autolegislación, el derecho a autonomía, a formar parte de la decisión de lo que compete con mi pensamiento, con mi cuerpo, con mi propiedad en el marco liberal. Bueno, ese principio democrático que empezó a dispersar el poder, por ejemplo, sacándolo de un rey, llevándolo a we the people, nosotros la gente, vamos a escribir nuestra constitución, vamos a elegir nuestras autoridades, etcétera, ese principio democrático que opera en la comunidad política y en distintos sectores de la sociedad tardó mucho para entrar en el ámbito biomédico, donde se seguía viviendo, y aún se sigue en muchas partes, una cultura muy, muy jerárquica, donde es prácticamente como un pequeño dios, un pequeño monarca que toma las decisiones, ni siquiera con el resto del equipo de salud, la figura del médico ya profesional, con su saber técnico y que toma las decisiones por todo, incluso por los pacientes. Esa condición que se le llamó paternalista, que le quita agencia al otro, fue fuertemente criticada en los años 60, y además de mucha aberración en el campo de la investigación científica con seres humanos, surge esta disciplina aplicada que va a poner de nuevo en relación el ámbito de las humanidades, de la reflexión ética, la filosofía moral, con el ámbito de lo biomédico, de la ciencia de la vida. Entonces la bioética pasa a ser una disciplina puente, ¿sí? Una disciplina puente donde se reflexiona en base a la evidencia, ya no en forma abstracta, se reflexiona respecto a dilemas éticos que surgen en la relación médico-paciente, que surge en la relación tecnología médica y seres humanos, que surgen en la comunidad cuando, por ejemplo, los procesos de medicalización, sobremedicamentación, etcétera. ¿Ya? Entonces, la bioética surge en el mundo anglosajón con ese nombre, a pesar que tenía antecedentes también en Alemania, pero cada cultura la va adoptando a su escala de valores y también surge entonces desde un marco hispanoamericano y luego ya latinoamericano, y hoy día tenemos bioética budista, feminista, etcétera. De lo que se trata entonces es de identificar ciertos principios y valores que puedan informar las decisiones médicas y que esas decisiones clínicas puedan ser tomadas cuando se está frente a dilemas éticos, es decir, cuando chocan dos principios que son igualmente importantes, sin embargo, hay que priorizar uno por sobre otro de acuerdo a una deliberación ética. Esa decisión puede ser compartida. Entonces surgen los llamados comités de ética asistencial en los hospitales, donde ya no son solamente médicos, sino que hay de las otras profesiones médicas, pero también hay eticistas, dependiendo de la cultura, hay teólogos, o en la zona de la novena región, por ejemplo, en el caso de Chile, pueden haber machi, pero también cientistas sociales, antropólogos, filósofos, etc. Un comité toma una decisión en forma deliberativa, compartida, respecto
a decisiones difíciles. Ese es uno de los dilemas, por ejemplo, que se identificaba como el dilema de la última cama en el contexto del COVID-19, es decir, cuando hay escasos recursos, hay muchas necesidades, tenemos principios que tenemos que respetar, sin embargo, hay que tomar decisiones en base a la evidencia que tenemos, y esas decisiones no son solamente técnico-clínicas en un sentido restringido del término, sino que son decisiones éticas, ¿ya? Entonces, ahí está la bioética. Entonces, en este primer bloque hemos instalado el contexto de emergencia de las crisis sociosanitarias en un marco de los derechos humanos y el rol que puede jugar la bioética para informar, para acompañar, para dilucidar los dilemas éticos que tengan que ver con la vida en el ámbito fundamentalmente biomédico, pero también puede ser en otro, para que las decisiones no sean solamente técnicas, sino que sean éticamente responsables. En el segundo bloque, entonces, vamos a hacer la relación hacia la medicalización desde el punto de vista tecnológico, cómo han estado actuando los gobiernos en este contexto del COVID-19, y ahí entonces está la perspectiva biopolítica.